Hola jóvenes, en este video vamos a explicar lo que son las gráficas estadísticas. En una gráfica estadística lo que hacemos es representar gráficamente lo que tenemos en una distribución de frecuencias. Existen muchas gráficas estadísticas, pero nosotros solo vamos a ver tres, que es el histograma, el polígono de frecuencias y las ojivas. Dentro de las ojivas está la ojiva menor que y la ojiva mayor que, ¿verdad? Son dos tipos diferentes de ojivas. Entonces estos son los tres gráficos que nosotros vamos a ver. Vamos a comenzar con lo que es el histograma. Vamos a recordar el primer ejemplo que hicimos de distribución de frecuencias que trataba que una tienda vende pintura marca Dalex. Nos vamos a ir a ese ejercicio. Y esta es la distribución que nosotros hicimos de este ejercicio, ¿verdad? Habían 5 clases. Esta es la tabla de distribución o la distribución de frecuencias de ese ejercicio. Para poder empezar a construir el histograma, nosotros necesitamos calcular algo que se llama fronteras de clase. ¿Cómo calculamos esas fronteras de clase? Estas son las clases que nosotros tenemos. Entonces, las fronteras de clase son el punto medio entre el final de una clase y el inicio de la otra. Es decir, tenemos que calcular el punto medio entre 30 y 31. También el punto medio entre 39 y 40. El punto medio entre 48 y 49. El punto medio entre 57 y 58. Pero también aquí tenemos que calcular otras fronteras que son el punto medio entre 66 y el número que iría aquí. Y también el punto medio entre 22 y el número que está antes aquí, ¿verdad? Vamos a calcular estos numeritos que irían antes de aquí, del 30 y después del 58. Si nosotros recordamos, la anchura de este ejercicio era 9. Recordemos que a 22 se le suma la anchura, 31. A 31 se le suma la anchura, 40 y así sucesivamente. Si aquí hubiera otra clase, significa que a 58 se le suma la anchura, que es 9. Y tenemos 67. Este es el número que iría aquí. Entonces la última frontera que vamos a calcular es el punto medio entre 66 y 67. Ahora, antes de aquí del 30, ¿qué número iría? Si usted se fija, si aquí está 30, aquí sigue 31. Si aquí está 39, aquí sigue 40. Entonces es una unidad más la que está aquí. Significa que si aquí está 22, aquí tiene que ir 21. Y aquí ya está, ¿verdad? Entonces vamos a calcular nuestras fronteras. Empezamos calculando el punto medio entre 21 y 22. ¿Cómo calculamos punto medio entre dos valores? Sumamos esos dos valores y el resultado lo dividimos entre 2. Entonces vamos a hacer 21 más 22 y ese resultado lo dividimos entre 2. Eso es 21.5. Esa es mi primera frontera. La segunda frontera es 30 más 31 y ese resultado lo dividimos entre 2 y es 30.5. La siguiente frontera es 39 más 40 y ese resultado lo dividimos entre 2, 39.5. La siguiente frontera es el punto medio entre 48 y 49, eso da 48.5. La siguiente frontera entre 57 y 58, el punto medio, eso da 57.5. Y la última frontera es el punto medio entre 66 y 67, eso da 66.5. Aquí tenemos todas las fronteras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 fronteras las que hay. Ahora vamos a construir nuestro histograma. Un histograma está compuesto de lo siguiente. En el eje horizontal usted va a escribir sus fronteras. Estas 6 fronteras que nosotros encontramos las vamos a escribir aquí, comenzando siempre desde el origen. Y procuremos que entre una frontera y la otra haya la misma distancia. Entonces hagámoslo con regla, ¿verdad? Y en nuestro eje vertical
van a colocarse las frecuencias absolutas. ¿Cuáles son las frecuencias absolutas? Estas son nuestras frecuencias absolutas. Recordemos que esta frecuencia se calculaba de el conjunto total de datos, contar cuántos datos hay entre 22 y 30. Por ejemplo, hay 4 ahí, ¿verdad? Entonces, estas son nuestras frecuencias absolutas. Si usted se fija, pues el valor mayor aquí es 11. Si usted quiere hacer la escala de 1 en 1, no hay problema, pero yo la voy a hacer de 2 en 2. Entonces los tenemos aquí, 0, 2, 4, 6, 8, 10 y 12, ¿verdad? Porque mi valor mayor es 11. Ahora vamos a comenzar. La primera clase, que es de 22 a 30, su frecuencia es 4. Entonces vamos a dibujar una barra cuya altura será 4, ¿verdad? Si usted se fija, la barra se forma o se dibuja entre las primeras dos fronteras de clase. Ahora, la siguiente frecuencia que pertenece a la segunda clase es 11. Entonces vamos a dibujar otra barra cuya altura sea 11. Las barras se dibujan adyacentes, es decir, pegadas entre sí. Y ahí la tenemos, ¿verdad? Aquí está, hasta 11. Aquí le había puesto corrector porque me había equivocado, lo había hecho hasta 9, es hasta 11. La siguiente frecuencia es 8. Entonces la siguiente barra va a tener altura 8. Y así sucesivamente. La siguiente frecuencia era 4. Entonces la siguiente barra tiene altura 4. Y la última frecuencia era 3. La siguiente barra tiene altura 3, ¿verdad? Este es nuestro histograma. Así como en la distribución de frecuencia usted puede ver que la mayor frecuencia es 11, que pertenece a la segunda clase. Entonces aquí pues también se puede ver que la mayor frecuencia es de la barra con mayor altura, ¿verdad? Que es 11. Y este es nuestro histograma usando las fronteras de clase.